les llegue a ellos, a nuestros estudiantes, que los atrape. Luego tenemos las actividades y los recursos. Entonces hay que ir buscando esa concordancia. Listo, partimos del diagnóstico. Tenemos los aprendizajes. Esos aprendizajes los vamos a abordar con un problema retador para nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué actividades, es decir, qué acciones concretas de aprendizaje, enseñanza y evaluación vamos a llevar a cabo para que se logre el aprendizaje o los aprendizajes esperados con base en el problema que ya propusimos? Y a medida que vayamos estableciendo las acciones, pues ir indicando cuál es el recurso más pertinente. Bueno, entonces, primero, los libros de texto. Entonces, ¿cómo vamos a articular el libro de texto a la planeación? Entonces, tenemos que ponernos a estudiar el libro de texto. El libro de texto no es para entregárselo a los estudiantes y vayan siguiéndolo, no, los profesores al inicio del semestre debemos estudiar los libros de texto, hacer grupos de estudio para ver si tenemos los mismos conceptos y para ver qué es necesario complementar o no es necesario complementar, y todo está muy bien ahí. De tal manera que cuando a un estudiante le digamos, bueno, esta actividad la vamos a hacer, o estas actividades las hacemos con base en lo que ya está en el libro de textos, porque ya comprendemos lo que está en ese libro de textos, sus intenciones, y hay concordancia entre lo que estamos haciendo en la clase y lo que está en el libro de texto, para que se pueda aprovechar mejor. Y así sucesivamente articular los otros recursos. Y luego tenemos, pues, lo que nunca puede faltar en una planeación, que es la evaluación y el seguimiento. Y aquí lo que está en la tendencia es que hay que trabajar más con rúbricas. Entonces, los profesores, es necesario que nos comencemos a actualizar sobre cómo hacemos rúbricas sintéticas y analíticas, porque diversas investigaciones están mostrando que las rúbricas son de los instrumentos que más les ayudan a los estudiantes a mejorar y a lograr las metas, más que cualquier otro instrumento. Por ejemplo, en la educación básica, en varios estados, ya prácticamente las rúbricas se tienen como el instrumento esencial, el instrumento de base, y simplemente se complementa con algunas listas de coteo o escalas de estimación o registros de observación. Cada planeación didáctica debería tener ya su rúbrica desde que la hacemos. Tradicionalmente, ¿qué hemos dicho los maestros? Sí, yo hago aquí la planeación, pero cuando esté trabajando con ellos hago el instrumento y se los doy. Una buena planeación desde el inicio ya tiene su instrumento, es decir, su rúbrica, y eso es lo mismo que está pidiendo el INE. Entonces, cuando subamos el proyecto de enseñanza a la plataforma, si es que nos corresponde en algún momento, y también si es que no ha cambiado esto para cuando nos toque la evaluación del desempeño, si es que nos toca, entonces tengamos en cuenta la articulación del instrumento. Entonces nos enfocamos en que sea un instrumento pertinente, significativo, bien elaborado, y que luego ese instrumento sí lo puedan usar los estudiantes en clase. Recomendamos que si se trata de la evaluación del desempeño para cuestiones de línea y de la SEP, sea un único instrumento, y que ese instrumento nos permite evaluar las evidencias que se tengan. Si es difícil que con un instrumento se pueda evaluar las diferentes evidencias, entonces tener varios, pero que sí se utilicen en clase. Y por último, pues tenemos que buscar que ese instrumento permita el mejoramiento continuo. Entonces, no es que el instrumento se presenta al final, el instrumento tiene que estar desde el inicio, y los estudiantes lo deben ir utilizando desde que comienza el trabajo con esa evidencia, para que se vayan autoevaluando sobre qué logros tienen y en qué pueden mejorar, de tal manera que cuando se llegue el momento de la heteroevaluación, es decir, de la evaluación por parte del maestro, esa evidencia ya tenga una mejora sustancial. Bueno, esto entonces con respecto a la planeación. En general, en lo único que quiero hacer énfasis es que hay que buscar poco a poco de que se aborden problemas en las planeaciones didácticas, para que todo este esfuerzo que se está haciendo con el proyecto de enseñanza no se quede simplemente en cumplir
con un proceso administrativo, sino que eso genere un valor agregado a nuestros estudiantes. Cuando se trabaja con problemas, es posible que se les olviden los contenidos, pero les queda esa formación en el problema y el desarrollo del pensamiento complejo, porque para poder desarrollar el pensamiento complejo se necesitan problemas, no hay de otro. O sea, tú no puedes desarrollar el pensamiento complejo escuchando a una persona, o simplemente leyendo, o haciendo ejercicios. No. Para poder desarrollar el pensamiento complejo necesitamos enfrentarnos a retos, desde lo más sencillo a lo más complejo, a lo más retador, a lo que tiene más variables. Concretamente, ya en las planeaciones, en el enfoque socioformativo, se manejan 6 tipos de actividades. En internet hay algunas guías desde la socioformación que ilustran sobre cómo abordar estas diferentes actividades en la planeación didáctica. Entonces las pueden buscar. Por ejemplo, pueden buscar a proyecto de enseñanza y socioformación y van a encontrar mayor ilustración sobre estas actividades y ejemplos para tenerlas en cuenta. Esencialmente tenemos actividades donde se busca que los estudiantes se comprometan en el logro del aprendizaje, los aprendizajes esperados, y ese compromiso sea durante toda la secuencia didáctica. Eso es lo que se denomina visión compartida. Entonces la visión compartida no es y en la primera sesión decirle a los estudiantes este es el aprendizaje esperado o este es el desempeño. No, es buscar que ellos entiendan que se va a lograr y que se visualicen lográndolo. También mostrarle la importancia de eso para sus vidas. Luego, una segunda actividad es el análisis de saberes previos que hemos hecho tradicionalmente, pero que se fortalece en esta perspectiva, donde podemos considerar, además de las preguntas, el análisis de casos, la gestión del conocimiento, que implica trabajar estrategias como los mapas mentales, la cartografía conceptual, la V heurística, etc. En toda planeación debe también revisarse un poco la metodología para analizar y resolver los problemas, de acuerdo con los aprendizajes que se tengan, la aplicación, pero que sea una aplicación donde los mismos estudiantes se apoyen entre ellos para que se logren las metas. Y por último, hay que mejorar el producto, los productos de esa secuencia y luego compartir, no solamente dentro del grupo, sino también con la comunidad, con la familia y en las redes sociales. Hay otras actividades, pero estas son las básicas que tenemos en cuenta en el enfoque socioformativo al momento de hacer una planeación. En la ejecución del proyecto de enseñanza, nuevamente hay que trabajar la colaboración. Entonces, en varios estados lo que estamos haciendo es lo siguiente: periódicamente nos reunimos los maestros y vamos compartiendo, a ver, de la planeación que tú propusiste, ¿qué estás aplicando? ¿Qué logros tienes y en qué necesitas mejorar? Y nosotros, compañeros, ¿cómo le podemos apoyar al profesor, al compañero? También se va sistematizando un pequeño informe de esa ejecución del proyecto, sobre todo considerando las evidencias de los estudiantes. Y se buscan actividades que permitan que los estudiantes mejoren en sus evidencias. Bueno, para poder evaluar las evidencias necesitamos de instrumentos, y los instrumentos requieren taxonomías. Tradicionalmente utilizamos la taxonomía de Bloom, luego vino la taxonomía de Biggs, después la de Marzano, y hoy día se han desarrollado nuevas taxonomías, como por ejemplo la socioformativa. Entonces, yo les invito a que, además de las otras taxonomías, estudien esta. En internet hay varios manuales y libros gratuitos donde se explica esta taxonomía, que nos ayuda mucho a hacer rúbricas analíticas, rúbricas sintéticas, escalas de estimación, registros de observación y también análisis de casos.
para tener mayor claridad de lo que le podemos exigir a los estudiantes en una determinada actividad. Desde el enfoque socioinformativo, ante todo, se proponen 4 niveles, que son estos, que van desde lo más sencillo a lo más retador: receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Estos niveles representan cómo los estudiantes van resolviendo los problemas. Entonces, en un nivel receptivo, los estudiantes resuelven los problemas de una manera muy mecánica, con algunas nociones, con algunos procedimientos. En un nivel resolutivo, se abordan los problemas con comprensión de los conceptos básicos, con procedimientos concretos. En un nivel autónomo se resuelven los problemas con independencia, con autonomía, con criterio, con análisis, con argumentación, con teorización, con profundización. Y en un nivel estratégico se resuelven los problemas con estrategias creativas y flexibles, teniendo en cuenta los factores de incertidumbre, trabajando de manera más colaborativa, articulando saberes de varias áreas o de varias disciplinas. Por ejemplo, que en un problema de matemáticas se comiencen a articular saberes de otra asignatura o de otras asignaturas. Bien. Y esto, pues obviamente, como sucede con las demás taxonomías, pues también tiene unos verbos que ayudan ¿me puedes colocar? Sí, nuevamente la presentación. Bien, entonces, como les decía, en esta taxonomía también hay unos verbos que ayudan a establecer las actividades de evaluación y de aprendizaje. Entonces, en el nivel receptivo tenemos acciones como busca, cita, define, denomina, describe, determina, identifica, indaga, manipula, opera, organiza, recepciona, reconoce, recupera. En un nivel resolutivo aplica, caracteriza, categoriza, cumple, diagnostica, diferencia, emplea, implementa, elabora, motiva, sistematiza y también verifica. En un nivel autónomo tenemos estas acciones que ayudan mucho a entender qué significa este nivel de desempeño. Analiza, argumenta, comenta, evalúa, explica, formula, hipotetiza, infiere, planea metas, reflexiona, relaciona, retroalimenta, teoriza. Y finalmente, en un nivel estratégico están estas acciones: adapta, asesora, compone, crea, empodera, genera, intervalora, es una valoración entre varios, juzga, lidera, personaliza, predice, proyecta, recrea, transfiere, transforma, transversaliza y vincula. Bien, esta taxonomía es una alternativa frente a las otras taxonomías que hemos tenido en Latinoamérica, concretamente frente a la taxonomía de Biggs y a la taxonomía de Marzano. ¿Qué se pretende con esta taxonomía? Facilitarle un poco más la tarea al maestro, porque es una taxonomía más sencilla y más acorde con los retos de las reformas educativas de Latinoamérica. Por ejemplo, hay varias cosas que las otras taxonomías casi no mencionan. Si ustedes se van a la taxonomía de Biggs y revisan el último nivel, van a encontrar que, por ejemplo, para Biggs, en el último nivel está teoriza, hipotetiza, mientras que aquí lo que está en el último nivel es transforma, transfiere, vincula, proyecta. ¿Por qué? Porque esos son los retos en Latinoamérica. En Latinoamérica necesitamos ciudadanos que se vinculen con otros para resolver los problemas, que transformen la realidad, y obviamente necesitan teorizar, pero ese sería un paso previo. Entonces, ahí está, esta taxonomía pues ya se ha validado, se está aplicando en varias reformas educativas en Latinoamérica, como por ejemplo la reforma educativa de la República Dominicana, la reforma educativa del Perú, y aquí en México, en varios estados también se está aplicando esta taxonomía. Bueno, muy bien. Voy a dejar hasta aquí y voy a pasar pues ya a una sesión de preguntas y reflexiones también para escucharles un poco cuáles son los elementos que es importante complementar. Muchas gracias.
Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo trabajar la inclusión educativa a partir de este nuevo modelo? ¿Cómo continuar con esta parte de la inclusión que todavía no nos queda así como muy claro? Con el nuevo modelo educativo. A ver, vamos a esto. El nuevo modelo educativo establece como prioridad de todo el sistema lograr la inclusión, o sea, que se dé la inclusión, que la inclusión sea una realidad en educación básica y en educación media superior, pues, y obviamente también en las universidades. Y cuando habla de inclusión, está claro que no es lo mismo que integración. O sea, no se está refiriendo a que integremos a los estudiantes que tienen dificultades severas en las aulas, no. Estamos hablando de inclusión, que es un concepto más integral y sistémico y se refiere a todas las personas. El modelo como tal establece solamente unos cuantos elementos para lograr esa inclusión. Por ejemplo, dice, es que tenemos que trabajar de manera colaborativa los diferentes actores, ¿cierto? Los docentes, los directivos, las familias, los estudiantes, que hay que estar haciendo diagnósticos, y entonces dentro de la parte del diagnóstico hay que determinar quiénes presentan algunas condiciones que necesiten de atención para los procesos de inclusión, ¿cierto? Pero hasta ahí. Necesitamos de enfoques o modelos que nos apoyen en cómo lograr la inclusión. O sea, el nuevo modelo educativo por sí mismo no tiene las herramientas concretas. Necesitamos, por ende, actualizarnos en otros referentes para hacerlo. Concretamente, si nos referimos al enfoque socioformativo, aquí se tienen varias estrategias. Voy a hablar por este enfoque. A ver, en el enfoque socioformativo, la primera estrategia es hacer proyectos donde participen estudiantes con condiciones diversas. Entonces, por ejemplo, si tengo un estudiante en silla de ruedas, para el enfoque socioformativo, eso significa que ese estudiante en silla de ruedas pues tiene que hacer un proyecto con otros estudiantes en educación física. Entonces no es que en educación física el estudiante no, póngase a trabajar en matemáticas, en aquello, en lo otro. A ver, con un grupo de compañeros van a hacer un proyecto en educación física para resolver tal problema y así sucesivamente. Porque en el enfoque socioformativo la verdadera inclusión es la que se hace trabajando con otros, porque si no, eso se queda en un bonito discurso. Por ejemplo, en educación física, la verdadera inclusión es hacer educación física con uno que está en silla de ruedas, con uno que está que tiene diversas condiciones físicas o cognitivas, o lo que sea. Y así, con los que vienen de condiciones extremas de pobreza también, con los que tienen problemas psicológicos igual. Entonces la primera estrategia es hacer proyectos pequeños, proyectos medianos o proyectos grandes, donde se resuelvan problemas de manera colaborativa y los estudiantes necesiten obligatoriamente juntarse y articular sus fortalezas para poder resolver ese problema. La segunda estrategia es la tutoría entre pares. O sea, el enfoque socioformativo retoma eso de la pedagogía tradicional, pero